El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Pues un fin de semana muy movido. Estuvo por Saltillo Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, para tomar posesión del ingeniero Armando Guadiana Tijerina, empresario minero de acá del norte de Coahuila y también de Baja California, hay que decirlo, tiene intereses en varias partes de América. Y bueno, Armando Guadiana se ha caracterizado por ser una gente que tiene cuna muy humilde y que con muchos esfuerzos realizó sus estudios del Tecnológico de Monterrey con becas del Sindicato Minero, fue premio al saber de la Escuela de Ingeniería Civil del Tecnológico de Monterrey. Ha sido afortunado, se le considera un minero exitoso, de mucho dinero, y entonces pues decidió encauzar o abanderar las causas de Andrés Manuel López Obrador aquí en Coahuila. Así que ayer en Saltillo yo estuve presente y en Torreón se le nombró, no pueden hablar de precandidatos en este momento por la ley electoral, pero se le nombró bajo la figura de promotor de la soberanía nacional, que es lo que está utilizando ahora Morena para ir proyectando sus precandidatos no solamente a la gobernatura, a las diputaciones y hablemos de presidencias municipales. Es decir, son promotores pues como se dice, de la soberanía nacional, hacer análisis de lo que está pasando en Coahuila en todo tipo, de su deuda, de problemas económicos, sociales, ver las soluciones, apoyar movimientos sociales como el de los maestros, como el de los mineros allá en Ciudad Acuña, en Monclova, con la toma de nota, en Sierra Mojada, por ejemplo. Bueno, así es que la gente vio con beneplácito la designación del ingeniero Armando Guadiana Tijerina, que por cierto es el personaje que acusa a la familia Moreira por el gran endeudamiento que provocaron en el estado de Coahuila a partir del 2010-12, nosotros fuimos presentes, puesto que el ingeniero Guadiana era miembro de Claridad y Participación Ciudadana, es una asociación civil, la cual fue proyectada a nivel nacional con el problema de la deuda de Coahuila y que también se dedicó a analizar las deudas en estados que hoy son problema, como el caso de Veracruz, como el caso de Quintana Roo, de Nayarit, de Nuevo León, de Chihuahua, y en fin, todos estos estados los visitamos para explicarles que, bueno, había un complot de parte de Videgaray, Peña Nieto y Osorio para obtener dinero vía deudas públicas de los estados para la campaña de Enrique Peña Nieto. Y bueno, ahí está, pero la trascendencia no queda ahí del ingeniero Guadiana, sino que hace 15 días aproximadamente va al Tribunal Internacional de La Haya para acusar al gobierno del estado de Coahuila, o los 3 últimos gobiernos, o los 2 últimos, digámoslo así, el de Humberto, Rubén y el de Jorge Torres, por crímenes de lesa humanidad con respecto a los desaparecidos y asesinatos que se cometieron en la prisión, que era un recinto gubernamental, que es un recinto gubernamental, de hombres, mujeres y niñas en la ciudad de Allende y la ciudad de Piedras Negras, Coahuila. De ahí que tenemos que reconocer con todos sus defectos que pueda tener el ingeniero Guadiana Tijerina, que es una gente que ha demostrado valentía y empuje, y que esto ha convencido a Morena para llevarlo como su abanderado y en este momento como promotor de la soberanía nacional. Yo no sabía, y lo debo de decir aquí porque están apareciendo en las redes, me dio vergüenza ajena, me dio pena, me dio tristeza escuchar que en las Cortes de San Antonio, cuando estaban declarando los jóvenes que asesinaron a las familias estas de Piedras Negras y Allende, pues el jurado de la Corte estaba llorando.
estaba llorando porque cuando se relataba que una niña fue asesinada delante de su padre y fue descuartizada y quemada en un tambo de condisel, entonces dije yo, ya no hay humanidad. Esto no es posible que nos pase a todos en pleno siglo XXI. Creí que con Yugoslavia y con los dictadores de África, bueno, pues ahí podían llegar los límites de la humanidad, pero con esto que le hicieron a las familias y a los niños de Allende y Piedras Negras, perdónenme, yo ya no sé, a veces no sé qué pensar, qué decir de todo esto. De ahí que los invitamos a un foro Claridad y Participación, que ahora pues prácticamente yo dirijo, para que nos explique el abogado Reyes Flores qué pasó en lo de Allende y Piedras Negras, el porqué de la acusación de Guadiana y él ante la Corte Internacional de la Haya, acusación contra el gobierno del Estado por crímenes de lesa humanidad. Bueno, ¿qué fueron lo que yo les preguntaba? ¿Qué fueron los empleados de gobierno? No, permitieron por contubernio, permitieron que la cárcel de Piedras Negras pues fuera una oficina del crimen organizado y que ahí se perpetuaran o perpetuasen crímenes de lesa humanidad. Total, no este miércoles, el próximo miércoles a las 7 de la noche, pues va a haber un foro o una conferencia del ingeniero Reyes Flores y el ingeniero Armando Guadiana para ver los motivos y luego el procedimiento jurídico. Yo no soy abogado. ¿Y cuál es la perspectiva de esta acusación, considerando las leyes de México y considerando las leyes de Coahuila? Bien, en lo que concierne a la cuestión económica, vaya un aplauso por lo pronto y felicitación al ingeniero Armando Guadiana Tijerina. Pero en lo que concierne a la cuestión económica, pues las cosas se le complican a Gran Bretaña. Ayer yo hablaba con él, ayer yo hablaba con Jelko Polemski, no quise entrar en el debate diciendo, pues no pasa nada, Juan Pablo, con la salida del Brexit. Por lo pronto ya está pasando. Está pasando porque pues, la manufactura británica en su peor caída, la libra esterlina ante los resultados de la manufactura, de la producción industrial, en caída. ¿Y qué es lo que va a hacer el Banco Central Europeo, el Banco Central Británico o de Inglaterra? Pues sencillamente bajar las tasas de interés. Ellos creen que con bajando las tasas de interés, y creo yo que van a aplicar otro quantitative easing, pues va a permitir que la economía de Gran Bretaña pues dinamizar su demanda interna, devaluar su moneda para tener más competitividad en el mercado internacional y equilibrar también en cierta manera las finanzas públicas británicas que están hechas un desastre. Entonces, claro, el Brexit va a tener impactos porque ciertamente Gran Bretaña es un centro financiero mundial, muy probablemente muchas empresas vayan a Irlanda porque ahí cobran una tasa del impuesto sobre la renta de las empresas del 5 o del 10%, muy bajo, y está provocando que hasta el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, esté protestando porque Apple paga sus impuestos en Irlanda cuando es una empresa norteamericana, pero dice Apple, todas mis actividades fuera de Estados Unidos, yo las controlo en Irlanda. Y esto está generando también un gran enojo en los diputados y senadores norteamericanos, el pueblo norteamericano contra Apple, porque dicen, bueno, pues si la empresa, su tecnología, su desarrollo tecnológico, su desarrollo económico, nace de los Estados Unidos, ¿por qué van y pagan impuestos a otros países? De ahí que va a haber siento yo que tarde o temprano va a haber una llamada de atención, y si no una multa, y si no un cobro, como se le quiera llamar, a la empresa Apple, porque sí está afectando ciertamente a las finanzas públicas norteamericanas. Hablaba no sé cuántos millones tenga en reserva Apple, yo creo que más de 150,000 millones de dólares, y esto pues debería implicar un pago del impuesto, y no lo están haciendo en los Estados Unidos. Y ellos, los gringos, sí necesitan mucho dinero pues para financiar el Obamacare, el programa de la salud y del cuidado de Obama, por ejemplo, las obras de infraestructura, otro ejemplo, las escuelas, las deudas que tienen multimillonarias todos los universitarios en los Estados Unidos. De ahí que pues las cosas se complican. Por otro lado, en los Estados Unidos
Bueno, a nivel mundial o en Wall Street, el precio del petróleo ya bajando abajo de 40 pesos. Claro, ya están diciendo aquí los analistas de derecha de México que, bueno, nos conviene porque importamos mucha gasolina de los Estados Unidos. Bien tenía Andrés Manuel razón cuando decía que había necesidad de crear pues dos petroquímicas en el país. Hablo desde los procesos de gasolina, diésel, productos químicos, en fin, dos grandes petroquímicas en el país para poder abastecer, para que México no dependiese de su gasolina ni del petróleo internacionalmente, es decir, de los productos elaborados. Porque recuerden ustedes, Pemex fue socio de una empresa petroquímica allá en Galveston o en cerquita de Houston, pero no le es suficiente para estar abasteciendo al mercado mexicano. Ya más del 50% de la gasolina de este país se está importando. Y ahora es el pretexto para el gobierno mexicano decir que le va a aumentar al 4.5. Hoy comienza otro gasolinazo, lo que va a implicar un aumento en los precios de las materias primas, de todo lo transportable, aumento de precios para transportarnos nosotros individualmente, nuestro carro, camioneta, y en fin, esto puede ser el inicio de una escalada de precios a nivel nacional. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que el señor Peña Nieto y el secretario de Hacienda, el innombrable, como le dicen ahí en la jornada, había prometido que no iba a aumentar la gasolina, que la reforma energética nos iba a llevar a unos estadios de crecimiento, de desarrollo energético, que nos permitiría la baja del precio de la luz y de las gasolinas. Pues nanay, sucede que ahora determinan aumentar el precio de la gasolina. La Comisión Federal de Electricidad también está preparando los cuchillos, ya los hizo, y entonces el señor Peña Nieto se ha pasado 3 años de decirnos mentiras. Estas reformas que va y presume Argentina, Sudamérica, Estados Unidos, Asia, pues es una falacia que él mismo se creó, es un Disneylandia que él mismo se creó, Peñalandia yo creo que ya le dicen, porque ni él mismo yo creo que a veces ya se las cree. Lo que sí es definitivo es que el pueblo mexicano va a sufrir con este aumento de la gasolina, ya el petróleo, pues los ingresos petroleros van a ir a la baja porque pues hay un glut, como le dicen los norteamericanos, hay un aumento déjenme ver cómo amaneció el petróleo, pero parece que está a $39 el barril, significa que el petróleo mexicano, pues el petróleo mexicano dice, la mezcla mexicana que es de menor calidad, que el West Texas y que el Mar del Norte, el Brent del Mar del Norte, entonces pues esto complica. Y aquí dice que las perforaciones en Estados Unidos subieron de 3 a 374, el más alto nivel desde marzo. Dice que los inventarios de crudo, estoy leyendo en mi deficiente inglés, aumentaron a 521.1 millones de barriles en julio 22. Dice que se espera que la demanda en su conjunto decline en los próximos meses. Dice que las refinerías de Estados Unidos típicamente reducen sus operaciones o los términos de porcentajes de operación temporalmente para el mantenimiento, y entonces pues hasta el mes de septiembre pues van a parar, yo creo, para mantenimiento. De aquí dice Bill O'Grady, que es un analista del petróleo o estratega de cuestiones petroleras, dice que pues para él el petróleo va a ir hacia afuera. Entonces, ¿por qué va a ir hacia afuera? Va a estar bajando el petróleo porque Libia, que traía la guerra de Libia había provocado una baja de la producción petrolera de Libia, se está recuperando.
Lo mismo pasa con Irán, que traían 2 millones de barriles diarios, pues ya van cerca de 3 a 4 millones de barriles diarios. Entonces tienen una amplia oferta de petróleo por todos lados, dice Jane McGillian, un asesor o broker del Traditional Energy en Stamford, Connecticut. Dice que se perdieron la mitad del rally de primavera. Entonces, pues esperémonos que baje el petróleo que exporta México, que baje la gasolina, pero los precios en México no van a bajar, porque la mayor parte del aumento de la gasolina, jóvenes, y así lo tienen que entender ustedes, $5 o 5 pesos, perdón, de los 14.50 son impuestos que cobra la Secretaría de Hacienda. ¿Y por qué hace esto Hacienda, señores economistas? Lo hace y lo realiza porque hay un déficit superior a lo esperado en la cuenta corriente, es decir, de lo que gasta el gobierno mexicano y de lo que obtiene por impuestos. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues aumentar más los impuestos. ¿Cuál es lo más fácil? Pues irse a los impuestos especiales, como es el caso de la gasolina. Se cuenta que nos están cobrando un IVA, es decir, un IVA de la gasolina, pues no un IVA completo, pero que sí nos puede afectar nuestros bolsillos en 1 o 2%. Ese dinero que nosotros distraíamos, pues para ir al cine, para comer unos tacos, para comer más comida, para tener más distractores, para la propia salud. Hoy se va a recortar porque al señor Videgaray y a Peña Nieto no le alcanzan las cuentas de los ingresos que hay aquí en el país, y entonces tiene que haber, como dicen ellos, un equilibrio de las finanzas públicas, y esto pues es muy peligroso. Esto es muy peligroso, sobre todo para los precios que están aquí. Por lo pronto, fíjense, esto está provocando que en Estados Unidos, el Dow Jones y todas las bolsas de valores de los Estados Unidos y Europa, pues, excepción del Nasdaq, tengan símbolos negativos, es decir, están bajando el 0.22 y el 0.19 el Nasdaq y el Standard & Poor's. Y en Europa, pues todos bajaron con esta noticia también, y aparte la noticia de Gran Bretaña. En Asia, que va retrasado, que hay también signos mixtos. China pues va disminuyendo, pero Australia aumentando, y en el caso del Hang Seng de Hong Kong aumentando el 1.09. Pero ahorita al rato les damos los resultados de estas bolsas, porque están cambiando cada media hora los informes allá en Wall Street. Y por otro lado hay un artículo muy interesante del señor John Ackerman sobre la elección de los Estados Unidos. Claro, él está en contra de Hillary también. Dice, la realidad es que no pasa nada para México. No hay cambio entre el señor Trump y la señora Hillary, le dice, increíble. Primero dijo porque pues la señora Hillary Clinton es parte del establishment, a tal punto de que está protegida por Wall Street, por Morgan Stanley, la Citi, en general todos los bancos. Walmart, ella fue abogada, fue de las principales 20 abogadas de Estados Unidos, ella fue abogada de Walmart, y el señor Warren Buffett, que es el segundo o tercer más rico de Estados Unidos, pues le ha estado inyectando dinero. Con las susodichas conferencias, que pues a veces no las da, pero que le dan un recibito ahí para el apoyo de su campaña. Por ejemplo, yo estaba leyendo que Hillary Clinton ya juntó, pues lleva cerca de $400 millones, mientras el señor Trump pues trae el 38.1, digo 99, cerca de $100 millones. Entonces lleva una donación contundente la señora Clinton, porque los empresarios de todos los sectores la han estado apoyando. También, obviamente, la señora Clinton pues tiene el respaldo de Barack Obama y su esposa, de todos los demócratas, y esto pues le da una cierta ventaja, aunque la ventaja todavía, según Reuters, la ventaja de Clinton sobre Trump es del 5%, es decir, que con 3 puntos que el señor Trump aumente
y 3 puntos que baje la señora Clinton, pues la elección está, por así decir, empatada. Entonces, ¿por qué dice la señora Clinton con K, es decir, en términos de matanza o de matar? Pues porque la señora Clinton, cuando era secretaria de Estado, provocó los golpes de Estado en Centroamérica, donde Zayas derrocan al gobierno democrático de Honduras o El Salvador, parece que de Honduras, se dan varios golpes de Estados, promovió siempre una política en contra de los gobiernos de izquierda de la América del Sur, y también, y este es el pecado más grande que le achacan a la señora Clinton, que votó a favor de la guerra de Irak, pero haber provocado la guerra en Siria, Libia y toda esta guerra del Magreb y del Medio Oriente. Entonces dices, es una señora muy, no es nada fácil la señora Clinton, es una gente que le gusta guerrear fuera de Estados Unidos, consolidar el poder que tienen Estados Unidos a nivel mundial. Obviamente no puede ver a los rusos ni a los chinos, o más bien a los chinos los respeta, a los rusos provoca un aislamiento de Rusia con respecto a la Comunidad Económica Europea, pero en sí los saberes, los negativos de la señora, los positivos y los negativos, positivos son el 41%, pero también trae muchos negativos la señora Clinton. De ahí que, pues, preparémonos a que, como dice, yo no sé si será cierto lo que diga John Ackerman, que bueno, que Clinton va a garantizar los intereses de Estados Unidos en el hemisferio, no me cabe la menor duda, y también dice él, Julian Assange, ¿se acuerdan de ustedes aquel que tienen los rusos ahorita protegido por los Wikileaks? Tiene razón cuando señala que elegir entre Clinton y Trump es como elegir entre morir de cólera o de gonorrea. Los demócratas y los republicanos no difieren con respecto a la necesidad de defender a Washington de la amenaza latinoamericana, sino solo sobre las estrategias más apropiadas. Entonces, dicen, fíjense, aquí Clinton provocó los golpes de Estados en Honduras y Zelaya allá en el hermano país de Paraguay en Sudamérica. Y al mismo tiempo estuvo en contra de Lula, de Chávez y de la señora Cristina Kirchner. Dice que lamentablemente, dice señor Ackerman, Sanders tiró la toalla, dejando a los electores estadounidenses sin opciones dignas para la elección presidencial. En contraste, en México, la nueva izquierda, la de López Obrador, no se deja vencer tan fácilmente. Gracias a esta constancia de López Obrador, dice Ackerman, Morena ya rebasó a la vieja izquierda vendida del PRD. La esperanza no es Hillary, sino el enorme potencial del pueblo mexicano, movilizado y organizado para cambiar el destino nacional. Por lo pronto, pues así están las cosas allá en los Estados Unidos, que por cierto, bueno, pues les decía yo, baja el petróleo, pero también pues ya se está pensando, es decir, los resultados económicos de Estados Unidos con el último payroll que le llaman ellos, pues fue muy bueno en empleo, y creemos nosotros que el mes de diciembre ya va a haber un aumento de las tasas de interés. Lo de Gran Bretaña sí está afectando básicamente a Gran Bretaña, pero al mundo no le hizo nada. Es decir, las cosas más o menos están tranquilas en los mercados internacionales, y creo yo que si todas las cosas o las variables siguen igual, pues vamos a tener un aumento de las tasas de interés. Antes en Gran Bretaña una disminución, porque la economía se está deteriorando del 48%, arriba del 50% de la producción manufacturera es crecer, 50, 51, 52. Pero ya un 48% significa que la economía está decreciendo, sobre todo en la cuestión manufacturera de Gran Bretaña. Entonces, jóvenes, pues las cosas siguen ahí,
y como decía el ultraderechista de Contracorner, que ahora le está dando anuncios, o le está dando consultas al señor Trump, bueno, estamos esperando, pero no lo dice él. Todos con el problema de la deuda a nivel mundial, como dice Fisher, y también este tratadista de cuestiones financieras y de deuda, Heimer, hablan de que, bueno, pues las deudas ahora son causantes principales de las situaciones de las depresiones y las recesiones internacionales. Claro que influye lo de las deudas. Nosotros siempre hemos creído que el pueblo norteamericano y mexicano se endroga porque no tiene poder de compra. No, las necesidades del ser humano son ilimitadas. Entonces, cuando a uno le dan 5 o 10 tarjetas de crédito, pues lo primero que hace es utilizarlas para comprar bienes, ir a un restaurante, un carro, bienes durables o semidurables, y esto empieza a engrosar las deudas de los hogares, no solamente en Estados Unidos y a nivel mundial. Y al mismo tiempo el empresario, en su codicia, en su deseo de ir obteniendo mayor mercado para su producto, pues se endeuda, invierte, porque no siempre el ahorro es igual en inversión, a veces la inversión es superior. ¿Cómo? Pues vía deuda. Me van a decir, bueno, pues con respecto a los ahorros que da el pueblo norteamericano, clase media, las fondos mutualistas, pues ahí está el ahorro, ahí está el dinero, lo disponen. No, aparte de ese ahorro complementario, fuera de la política tradicional, con dinero que emite el gobierno norteamericano, pues a tasa cero. Y entonces observamos que en el plano mundial, no solamente en Estados Unidos, con este quantity easy que le llamamos, que no equivale al ahorro interno, sino va más allá del ahorro, ese dinero, pues se generan inversiones, se generan producciones que normalmente no tienen una contraposición en el consumo. Es decir, siempre en el sistema capitalista, básicamente en este momento, hay una sobreproducción de mercancías y un exceso de dinero líquido por todo el mundo con tasa cero, y entonces los empresarios aprovechan estas circunstancias y van y meten su dinero a bolsa, por ejemplo. Y de ahí que las acciones sigan creciendo en su valor nominal no es su valor real, porque en un momento determinado el pasivo, o más bien las producciones que, por ejemplo, Cemex podría estar aumentando su precio Pemex podría estar aumentando su precio, o Cemex, pero no equivale a su valor real, lo que son, bueno, las cementeras, lo que tienen cementeras, a veces hay especulaciones en la propia acción, y la acción que está sobreespeculada tarde o temprano, pues va a llegar a su valor. Y es donde vienen las feas sorpresas. Y al mismo tiempo no solamente llegar a su valor original con respecto a su producción o a su valor en libros, sino que están más allá de los libros, las valuaciones que hacen en bolsa de valores. En función del flujo también se hace una evaluación. Coca-Cola, me decían que en Monterrey, por ejemplo, que hay un problema en Monterrey, se tiene de ahorro $1 y anda circulando 26 pesos. Hay una sobreespeculación con respecto, por ejemplo, a los bienes raíces, a las casas. En la Colonia del Valle están cotizando precios de los terrenos más caros que en los Estados Unidos. Eso no es normal. Tarde o temprano va a tronar esa situación. Se van a volver, al haber una recesión, se van a equilibrar otra vez los precios, van a llegar a su valor real, y un terreno que podría costar 30,000 pesos metro cuadrado, pues va a bajar a su normalidad de 5 o 7 mil pesos metro cuadrado. Esos son los procesos. Pero en este movimiento pues se da un endeudamiento feroz de las empresas y de los consumidores, de las clases medias y altas, y empiezan a endeudarse para comprar acciones, para comprar terrenos, para comprar cualquier bien. Este endeudamiento, Stephen Heimer, H-I-M-R, que escribe sobre las crisis financieras en los Estados Unidos y que son provocadas básicamente, de acuerdo al análisis de Kalecki, de Fisher y otros, en las deudas que va adquiriendo el consumidor al no tener un poder de compra alto y bajando sus salarios, pues las deudas van aumentando porque la gente le dan indebidamente muchas tarjetas. Al haber muchas tarjetas en deuda, genera un consumo, real en ese momento, pero
en base a un ingreso ficticio. Entonces, tarde o temprano hay que pagar las tarjetas, hay que pagar las deudas. Entonces, cuando comienzan las insolvencias por las grandes deudas, ahí se empieza a delinear el próximo ciclo de caída de la economía capitalista. Es decir, cuando entran a una recesión. De ahí que yo decía que el problema de las crisis del capitalismo, ya hay otra idea. Ya, primero, deudas. La no equivalencia entre el ahorro y la inversión. La disminución de la demanda efectiva. Y yo digo, pues la disminución de los salarios que determina básicamente el consumo del consumo nacional. El consumo representa el 60%, la variable más importante del crecimiento de las economías capitalistas. Entonces, al bajar los salarios, obviamente que el consumo disminuye. ¿Cómo recompensa el Estado? Pues emite dinero fácil para que haya inversiones, para que haya consumo de los capitalistas, pero se la van a topar a la vuelta de la esquina porque esas inversiones no van a tener quien las consuma. Como Japón esperan que el mercado internacional, pero el mercado internacional también está deprimido. Ya está anunciando Banco de México que la economía mexicana, ahora en agosto, está diciendo que ya nomás va a crecer el 2.2. En septiembre nos van a decir que el 2.1. En diciembre van a andar con el 2 o 2, en octubre, perdón, o noviembre, y en diciembre nos van a decir, como nosotros lo dijimos, que máximo la economía mexicana en el 2016 iba a crecer a un 2%. ¿Por qué? Porque carece de demanda, carece de consumos, carece de salarios. No, la esencia no solamente está en redistribuir el ingreso, ser muy honestos, de acuerdo, como dice Andrés Manuel, se pierden 500,000 millones de pesos en la corrupción aquí en México. De acuerdo. Es la vorágine, es la avaricia, es la corrupción ilimitada, acompañada, claro está, con un Estado carente de derecho que provoca que haya algunos millonarios burocráticos o muchos millonarios burocráticos y del otro lado los desposeídos. Pero a nivel mundial, así como el elemento nerviosismo puede ser otro, es decir, la propensión marginal a invertir. Dice el empresario, yo no invierto, prefiero tener mi dinero en efectivo, porque finalmente no tengo demanda. De ahí que entra el Estado con el dinero fácil para dinamizar las demandas efectivas, con dinero fácil para hacer obras de infraestructura, para darle a la gente un poder de compra y que ésta siga consumiendo. El problema es, como dice Himmer, como dicen Kalecki y otros analistas, Stendhal parece también de la Universidad de Harvard, compañero de Himmer que en Harvard. El problema está en que las deudas se vuelven tan onerosas, tan pesadas, que a veces no completamos ni siquiera para pagar intereses. Y ahí empieza la insolvencia, el no pago, y el no pago implica el no consumo, y el no consumo implica la no inversión, y la no inversión implica el desempleo colectivo o socialmente hablando. Ese es el problema del capitalismo. El otro, pues hablan de una pésima distribución del ingreso, que es otra variable importantísima que ya trató Piketty, Carlos Marx al inicio, Rosa Luxemburgo, Lenin, todos los marxistas, después pues el propio Keynes, ¿verdad?, donde decía que las concentraciones del ingreso finalmente afectan a la propensión marginal a consumir. Entonces, pues todos estos elementos configuran lo que nosotros llamamos los ciclos económicos del capitalismo. Y hoy precisamente tenemos ya desde el 2010, 2011 creciendo poco, 0.5 en Europa, el 1, el 2% en México, 2.5, en los Estados Unidos el 2.5, que son las economías poderosas. Y entonces prevén como contracorner, aunque sea de ultraderecha el señor, ya no me acuerdo de su nombre, pero ellos dicen, bueno, estamos a punto de entrar a un nuevo ciclo de caída, el ciclo, a la caída del ciclo, a una depresión económica, a una recesión, y considerando cómo está el mundo actualmente, con problemas de los populismos, con los problemas sociales, económicos, con las guerras en Medio Oriente, pues vendría a complicar ciertamente toda la economía o la estructura de la economía capitalista a nivel mundial. Y esa es la preocupación. Y la preocupación nuestra es que con estas crisis o estas bajadas, pues gente ignorante, gente desesperada,
pues vaya a darle el voto a Donald Trump, que sería catastrófico para la economía mexicana, pues porque, claro, no es fácil cambiar el Tratado de Libre Comercio, es un tratado avalado por los congresos de los 3 países. Borrarlo de un jalón va a ser difícil. El irse de la Organización Mundial del Comercio pues sería un desastre para la economía norteamericana. ¿Quién les consumiría? Todos los verían como enemigos. De ahí que unas cosas que dice Trump, pues nunca las va a realizar sí mismo siendo presidente de la República. Podrá mandar a algunos mexicanos acá, a los inmigrantes a México, crear su muro, pero pues al mismo tiempo él está haciendo edificios donde se usan básicamente la mano de obra mexicana, concretamente allá en Canadá. Entonces, no le creamos, estos populistas por general son mentirosos, los de derecha como el caso de Trump, como Marine Le Pen, como sucedió con Boris allá en Inglaterra, que sacó a Inglaterra de la Comunidad Económica Europea, y que bueno, como Erdogan en Turquía, que ahorita dicen que él generó el propio golpe de Estado, yo no lo creo, no sé. Pero para hacer una purga de todos sus enemigos. Pero bueno, eso ya son problemas políticos internos, pero que necesariamente afectan el ciclo global de la economía mundial. Entonces hay que estar al tanto como economistas y hacer las propuestas pertinentes, en donde una de ellas, como dice Rolando Cordera, pues necesitamos que el Estado sea más enérgico, tenga más intervención, que dirija los procesos económicos y no dejarle al mercado, que por naturaleza es anárquico, el derrotero de la economía mexicana. Ahí coincidimos mucho con Rolando Cordera, que es decir, necesitamos un Estado que intervenga, un Estado que regule, un Estado que evite que las crisis sean profundas, un Estado que promueva el desarrollo, un Estado que promueva el bienestar colectivo de todos los mexicanos. Y claro, a lo mejor van a decir, pues este viejo está soñando, pues seguiremos soñando de esta situación. Pero lo que sí es vemos es que pues la economía está en problemas. Por cierto, ahorita hay una entrevista muy interesante en Bloomberg de Cristina Fernández hablando de este señor, pero fascista, pues ya no sé qué pensar de Macri. Está peor que Peña Nieto. Entonces, ¿por qué? Porque está metiendo a la Argentina en una recesión espantosa y una inflación, como ya la acostumbran mucho la derecha argentina. Entonces, pues observamos que a pesar de todo, la economía argentina va creciendo algo, pero las contradicciones internas están al por mayor. Han aumentado, como en México, la gasolina, la energía, han aumentado el desempleo terriblemente, los bajos salarios campean ya por todo el país, porque ese es el objetivo de Macri, restarle poder a los sindicatos, y bueno, en su suerte la hallará. A la vuelta de la esquina pues va a encontrar un país deshecho no solamente económicamente, sino política, social, moral y éticamente. Ese es el resultado de esta derecha autoritaria que tenemos ya en México y que ahora se ha impuesto allá en la Argentina. Volviendo nuevamente a las bolsas de valores, les decía yo que les comentaba, déjenme ir a los stocks, pues que están de baja casi en los mayores mercados internacionales. Wall Street, Standard & Poor's perdiendo el 15.22, el Nasdaq es el que está ganando 0.38 y en Europa pues todos están en pérdida, todos, del 0.78 al 0.80, por ahí andan las pérdidas en la mitad de un punto. En el caso de Asia fueron variables, hay subidas en Australia, en Nueva Zelanda y bajadas en China y en Corea. En el caso, por ejemplo, de las commodities que nos interesan, quería ver yo lo del petróleo, a ver cómo andaba el petróleo, pues sí, bajando terriblemente el petróleo, bajó $2.79
y está bajo 1.64 y el petróleo ahorita está, a ver, no, miento, 1.60, sí. Bajó el 3.85. Peña Nieto sube la gasolina al 4.5 y el petróleo y la gasolina a nivel mundial bajando el 4%, el 3.85. El Brent bajó el 3.19, el crudo del West a 40, 42 y la mezcla mexicana deben dar en 32, 33 dólares el barril. La gasolina bajó el 1.14, no tanto, y en lo que concierne al oro y la plata, pues el oro subiendo, claro, hay incertidumbre, nerviosismo, se van a la moneda dura que es el dólar y la plata, que sube también la plata el 0.73, y en lo que concierne a la agricultura bajando el grano, maíz y frijol, están esperando menos demanda, el algodón bajando, subiendo el 0.46 y el ganado en pie subiendo a 1.14.08. Bien, jóvenes, pues son las principales noticias de hoy, son las 2:21, me ha sido placentero estar con ustedes, comentarles todo lo que ha pasado y bueno, sigan estudiando y sobre todo sigan siendo rebeldes, sean revolucionarios, deseen el cambio y para que haya un cambio necesitamos que todos ustedes participen. Se despide de ustedes su amigo Juan Pablo Rodríguez y nos vemos el próximo miércoles a la 1:30 de la tarde. Gracias. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.